La adolescencia. En este documental hablaremos sobre la adolescencia, el entorno que la rodea como las adicciones, la manera en que la tecnología influye en la vida social y la educación del adolescente en la sexualidad. La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es una etapa de cambio que marca el proceso de transformación del niño a adulto. Esta etapa está comprendida entre los 11 u 12 años hasta los 19 años, como vemos en la siguiente imagen. Uno de los aspectos de los que hablaremos son las adicciones. Una adicción es un hábito de conducta peligrosa o de consumo de determinado producto, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de psicología o incluso fisiológico. Drogas y alcohol. La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancia y que producen alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones de la persona. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura y muerte. El alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso central, es decir, que enlentece las funciones del cerebro. El alcohol afecta la capacidad de autocontrol, produce un efecto tóxico y sedante. Los adolescentes son propensos a la experimentación. Sin embargo, la falta de responsabilidad y de sentimientos de invencibilidad que acompañan a los jóvenes hacen que tomen alcohol y droga, que sea una experimentación peligrosa, la cual puede llevar a la dependencia, problemas legales, problemas de salud y muerte en casos extremos. Este es a menudo el resultado de la presión del grupo y mensaje de los medios de comunicación irresponsables. Entre los factores que elevan el riesgo de consumo de drogas se encuentra la fácil accesibilidad a muchas sustancias como el alcohol y el tabaco. Otros factores son de predisposición, problemas familiares y problemas de trastornos psicológicos. Además, las causas generales que aumentan la probabilidad de que los jóvenes consuman drogas tiene que ver el hecho de que se encuentran en una etapa de desarrollo físico, que es la pubertad, emocional, psicológico y sociológico, sentimiento de vulnerabilidad, curiosidad, imitación, afán de dependencia. Lo que veremos ahora es un video que trata sobre jóvenes hablando de drogas, cómo le influyó en su vida. It was around when I was 13 or 14, and you kind of find yourself trying to pick and choose your friends, and also at the same time, you're not really worried about what you want to accomplish at that time, but what people you want to hang out with. I wanted to fit in. Wasn't a popular kid in school, and it made me forget about all that. Like, oh yeah, everybody else is doing it, so I'm gonna do it. Friends were doing it. I just wanted to jump right in and have fun. I did drugs because it seemed like it was fun. It was the cool thing to do. The cool thing to do was to get high, go to parties. Growing up, you struggling. Couldn't deal with life, so I didn't have to deal with life. I wouldn't listen to anyone. I was stubborn. Like as a rebellious thing. This is what the rebel kids were doing. I just wanted to see what it was like. I started experimenting with it. Experimenting with friends. First tried it because I was bored. I was always up to try something new. When I was growing up, we had this program. It was just say no, just say no. People are just saying no, but they're not saying why. It's like telling a person no and then they go do it. Sparked my interest on drugs. I knew that they were bad, and I always heard about this addiction, but I didn't know what it meant. That's probably the #1 reason why I did drugs in the first place. I just didn't know. Drugs are everywhere. They're in magazines, movies, TV shows, billboards. They're all over the place. In the movies they make it look cool, but in real life it's not cool. It's a serious problem. And a lot of times, they try to glamorize drugs. Like make drug dealers or getting high look cool. But that's only in the movies. In real life, it's a whole different story. All drugs, whether we're talking about alcohol, marijuana, LSD, these are all essentially poisons. It would depend on the amount that you take. I mean, a lesser amount might just speed you up, make you feel really active. Stronger amount or a stronger dosage would act as a sedative, make you slow, sluggish, tired. And even more amounts, it would kill you. You'd have an overdose. Every drug works in these stages. It's only really the amount needed to make the effect that's the difference from drug to drug. A person who's taking drugs, whether for physical pain or just to try and block off any sensations they don't want to feel, those sensations are actually just being pushed away and getting worse and worse. You're going to be totally numb and just not be able to feel anything. When you take drugs, the drug goes through your bloodstream, and later on in your life,
that drug can, come back up and into a flashback when you use the drug. You could have taken LSD one day and like a year down the road it could come back into effect and you can start hallucinating again. And it's not just LSD, it's every drug. So you can get hit with the effects of a drug even a long time after you stop taking them. Drugs definitely affect the mind. Everything you see around you is different than what's really going on. You can't hear correctly, see correctly. All of your senses are totally thrown off. Your perception is definitely distorted. It makes it dangerous for you and others because you don't know what's going on. You can't handle things, the way they're supposed to be handled. Drugs affect your memory so much. It doesn't matter if you're taking them for a long time or just a short period of time. I know, like, when I first got, tried studying and stuff more, I really couldn't concentrate, I couldn't pay attention. I went from, a straight A student to, a B- student, C student. Then I quit going to school and I would get really frustrated. It's like your brain won't function. You can't think straight. Like everything is messed up. I never got anything done. I would start on something and I wouldn't finish it. It just didn't happen. It was just unbearable. I couldn't deal with life at all. I couldn't get a job because I was just out of it completely. My decisions were based off of, what this drug is telling me to do rather than, what I want to do. I got them from friends in school. 2 friends. A friend of mine. My older brother's friends. Bunch of girlfriends. Boyfriend. Ex-boyfriend. Older guy. My dad. My cousin. My brother. My older sister. Older kids. My buddy just said, you can do it every once in a while, it'll be no problem. Told us it was going to be the best thing we've ever done. You do it once, you'll be fine. It's not going to hurt you, really. It's just a little pick-me-up. You can't get addicted to it. They said it's not something that you're going to be taking every day. It's just something that you can take when you want to have fun. Oh, this is going to be a fun time. It's a fun drug to be on. Makes you easier to talk to girls. And they said it'll bring you up. It's going to make you feel different. You're going to like it. You're going to feel good. It's all in your face that's the thing to do. All it is taking a drug dealer's word for it. When you're trying to get someone hooked, you'll say whatever you can to get a customer. You're lying for them to believe you so you can make money. I would tell people it's fun, makes you energetic, makes you more likable. It's something, people want to be around. I tell them whatever they wanted to hear in order to pick that first one up. When I was 12 years old, I didn't say, hey, I want to be 24 in rehab. I never said that to myself. But that's what became true, and I never thought about it when I was 13 years old. I started smoking pot. I was that kid that started out with marijuana and played around with certain party drugs, whatnot, and I told myself specifically that I would never do certain things, cocaine, heroin, and it only took a short time for me to finally accept it and be like, okay, I'll try that. I had no idea where it would lead me, to almost dying, to stealing, lying, cheating, ruining relationships. It didn't matter. I didn't get into sports. I didn't get into the clubs. I didn't even go to prom. Left me with living on the streets without a family, and is that what I set out to be? No. I was just set out to have a good time at college parties. The drugs robbed me of all the pleasure of life. The drugs took away my family. The drugs took away my girlfriend, my friends. I looked back on 5-6 years of my life and saw that all I had done is absolutely just ruined incredible opportunities that I had to have success and hurt all the people around me. It's not just something that's going to affect tomorrow, it's going to affect forever. You don't have to find out everything for yourself. You don't have to find out what a car accident experience is like. Do yourself a favor. Don't fall into the same footsteps as so many other people have. And realize that you could be the guy living under the bridge shooting heroin. You might think you won't get like that. None of us ever did, and we wound up in those same shoes. What I would tell people is just, I would give them my story. I would tell them my exact story. I would tell them my story. A story like mine. The insanity of my story. Ultimately, it comes down to their own decision making. You have to get the facts. Check the statistics. Find out for yourself. Find out for yourself. Find out the actual truth of what these are and what they're going to do to your life. I would just say to anybody, if you're going to do something, if you're really going to do something, go educate yourself on it beforehand. I think there's a lot of truth in that.
Ahora hablaremos de los aspectos de la tecnología y de la educación. Uno de los cambios más significativos en la educación fue la introducción de la tecnología cada vez más avanzada en el aula. Al igual que con todos los cambios, este desarrollo ha tenido implicaciones positivas y negativas, como el ahorro de tiempo. Uno de los beneficios para los estudiantes y profesores por igual es la velocidad a la que los estudiantes pueden aprender, ya que la tecnología ha reducido el tiempo necesario para crear o acceder a los recursos. El caso de las habilidades básicas. Una de las principales preocupaciones acerca de la tecnología en el aula es que impide que los estudiantes desarrollen y usen habilidades básicas alfabéticas, matemáticas y de comunicación. El uso exclusivo de las herramientas informáticas permite que los estudiantes puedan completar sus tareas sin saber cómo hacer las mismas funciones manualmente. Una distracción en la clase. Un importante efecto negativo de la tecnología en la educación de los adolescentes es la distracción que puede plantear dentro del ambiente de aprendizaje. La posibilidad de acceder a las redes sociales y juegos pueden llevar a que los estudiantes no cumplan con las actividades de aprendizaje previstas. Estas distracciones pueden obstaculizar su progreso general y su potencial para tener éxito. En el siguiente video veremos a la profesora y vicedirectora Graciela Cierto de la Escuela Santa María Goretti comentarnos un poco de cómo influye la tecnología en la vida de los adolescentes. En la vida educativa y social de los adolescentes. Bueno, a mi manera de ver, la tecnología tiene muchísima importancia y la influencia es significativa en tanto y en cuanto nos aporta herramientas de trabajo, herramientas de investigación, de toda clase. O sea, así como tiene las cosas buenas, también podemos resaltar cosas negativas, pero creo que la influencia que más se aprovecha es la positiva. Habrá que poner límites para que las cosas negativas no resalten todo el tiempo por encima de lo demás, pero como herramienta de investigación, de uso, es muy significativo en la escuela y en toda la educación. ¿Qué tipo de información le brindan los medios de comunicación a los adolescentes? Yo creo que es variada y que hay que aprender a filtrar, digamos, lo que sirve. Hay muchísima información que por ahí no solo está politizada, sino que tiene tendencias que nos sirven y nos hacen tener ideas equivocadas de determinados temas. De todos modos, yo creo que lo fundamental para todos, inclusive los adolescentes, es empezar a formar, especialmente en esta edad, un criterio de opinión propio, donde uno pueda decir, bueno, yo escucho esto, pero no estoy de acuerdo o no adhiero, tener un criterio personal como para poder decir esto sí, esto no, esto me gusta, y poder escuchar todo y poder opinar respecto de eso. ¿Cómo es la transición que sufren los niños desde la escuela primaria a la secundaria? Yo creo que es un cambio muy grande, que no a todos los chicos los afecta de la misma manera. Hay chicos que comienzan su secundaria de una manera absolutamente normal, la pueden llevar adelante, y otros lo sufren más, quizás sufren más el cambio de la maestra, esa persona que está todo el tiempo con ellos, que es un referente con el cual pueden contar toda la mañana o toda la tarde, si están en el turno tarde. Pueden contar con ella todo el tiempo y un poco hace como de tutora. En cambio, en la secundaria, al haber tanta diversidad de profesores, un montón de materias, cada uno con su exigencia, su modo de trabajo, es un cambio muy grande y creo que a mucha gente le resulta, al principio por lo menos, difícil adaptarse. ¿Qué relación debe darse entre el sistema escolar y el desarrollo educativo y psicológico del alumno? Yo creo que lo más importante en cuanto a eso es que sea coherente, que digamos el planteo de parte del desarrollo de los contenidos, del desarrollo de los contenidos escolares en general, tiene que ser coherente con todo lo que uno quiere formar y tratar de que el alumno sepa y conozca. Tiene que haber una relación íntima entre las dos partes, sería lo más apropiado. ¿En qué debería basarse la enseñanza de la ciencia en los alumnos? Creo que básicamente la enseñanza de la ciencia es muy importante en todos los ámbitos y para la vida, pero creo que lo más importante aún, y saliéndome un poquito de la ciencia, es apuntar siempre a formar valores, a formar personas, a formar personas que sean íntegras, coherentes, confiables. Creo que es más importante. Toda la ciencia, digamos, viene apoyada sobre todo esto. Si no hay valores y no hay persona, todo lo demás. Y en cuanto a la ciencia, qué sé yo,
Sinceramente me parece que la escuela secundaria es un medio, un nexo entre lo básico de la escuela primaria y lo que uno busca aspirar en un estudio futuro. Es digamos, una escuela de formación, como dice la palabra, media, que hace de una especie de nexo, puente, y que aporta conocimientos básicos, pero tienen que ser herramientas para la vida. La ciencia debe aportar herramientas para la vida. El último aspecto del cual hablaremos es sobre la sexualidad. La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambio constante, donde el deseo y el pulso sexual dominan una parte racional que no está del todo desarrollado. Recibir una buena educación sexual es muy importante, no solo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere sin riesgo su etapa de maduración física y psíquica, sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios y desarrollando el pensamiento maduro, pero también despierta un comportamiento sexual. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino también representa la generación de deseos, sentimientos, fantasía y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual. En la siguiente encuesta veremos los resultados de las preguntas que le hicimos a compañeros de nuestro curso de tercer año, de una edad de más o menos entre 15 y 16 años, que nos responden sobre lo poco o mucho que saben sobre la sexualidad.